Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿todo Buenas bien? tardes, Hola, Lee. Hola, hola. buenas. Buenas tardes. Hola, buenas. Ok, vamos a ver si hay mensajes. Vamos a ver, hay mensajes, Josué, ¿verdad? Ah, sí, aquí Sí, veo Lick, pero mensajes. ya Ya, solucioné, gracias. ok. Sí, ya. ¿Hay alguna otra duda? No, Lick, no. Listo. Vamos a ver, entonces, bueno. Vamos a ver qué otro caso. Este muchacho, hola, licenciado, fíjese que yo al tema de tablas no le entendí. Bueno. Ah, bueno, este es otro caso. Vamos a ver, porque ya estamos todos. Sí, listo, no hay nada que reportar. Entonces, comencemos hoy con la clase. Comencemos hoy con la clase. Vamos a ver. Hoy es jueves. Jueves 1 de julio. Jueves 1 de julio, listo. 1 de julio. ¿Qué faltó? Avi, Presente, Lee. permítame. Un momento. Ay, qué cola. Espera. Qué raro, no me está marcando. Será la letra. Vamos a ver. Esto. Listo. Alexa, ahí estamos. Listo. Ángela, ahí estamos. Ángela, Presente. listo. Vamos a ver, Astrid, ahí estamos. Presente. Catherine, Presente. Claudia, Presente, Lee. listo. Vamos a ver. ¿Cuál era esto? Ok, Daniel. Sí, aquí estamos, Daniel, ¿verdad? Sí, listo. Daniela, Presente. listo. ¿Qué le pasó a Daniela? Es que no estaba en mi casa, andaba en el dentista. Bueno, está bien. Está bien, no, pero vamos a ver. Vamos a ponerle aquí una María entonces. Ok, vamos a ver. Cari, Presente. listo. Gina y Hillary, Presente. Presente. listo. Hillary, bueno, Hillary también está aquí. Cheque. Yair y Jennifer. Presente. ¿Y Yair? ¿Se encuentra aquí? No está Yair. No está Yair. Bueno, parece que no está Yair. Jennifer. Sí, aquí estamos. Josué. Aquí estamos. Presente, Lick. Karen. Presente. Karen. Presente. Y Kaylin. Karen y Kaylin están aquí. Keren. ¿Y Kaylin? No, no está Kaylin. Litza. Presente. Luz, María Torres. Presente, ¿Listo? ¿Qué le pasó ayer, Luz? es que no tenía luz, licenciada, en la mañana, entonces no pude ni mandar Está mensaje bien. por teléfono. Está bien, no problema. Avíseme siempre, aunque sea el día siguiente. Ahí lo vamos, así lo escuchamos. Está bien. Madeline. Presente. María Fernanda Flores y Beltrán. Presente. Listo. Marvin. Presente. Listo. Melanie. Presente. Y Michael. Está Michael aquí. No, no está Michael.
Cheque. Ok. Entonces no está aquí Michael, no está aquí Kaylin y no está aquí Yair. Listo, díganle a esas personas que aquí las espero. O sea, obviamente se pueden contar, ¿verdad? Porque vamos a ver unas cosas súper importantes hoy. Necesito evaluar, o sea, necesito dar seguimiento a todo eso. Porque si no, entonces se van a confundirlo. Van a ver, hoy vamos a ver unas cosas que necesitan bastante cuidado. Entonces, vamos a ver, emisión de rayos X. ¿Logran ver pantalla? ¿Logran ver presentación en pantalla completa? Sí, Lick. ¿Confirmamos? ¿Con presentación en pantalla completa? Sí, Lick. Ok. Entonces, vamos a ver rapidito lo que vimos ayer. Ayer empezamos a ver lo que es intensidad de rayos X. Vimos que la intensidad de rayos X va a depender de la cantidad de rayos X y el área de la superficie donde caiga. Habíamos visto de que mientras más rayos X caigan sobre una superficie, es más intensidad que vamos a tener. Habíamos visto que mientras menor sea la superficie donde caen los rayos X, más intensidad vamos a tener. Recuerden eso, porque es que es al revés, aquí es al revés. Menos área donde caen rayos X, más intensidad. Recuerden eso. Y aquí, más rayos X donde caen en un área, más intensidad. Y vimos que el área la podemos regular, perfectamente la podemos regular. Fíjense que nosotros trabajamos en los estudios de radiografía y estudios de radiografía, inclusive también para mamografía y fluoroscopía, con un haz de rayos X que es cuadrado. O sea, es cuadrado. El área donde chocan en el paciente es cuadrada, así como ustedes ven aquí. En otros estudios, por ejemplo, en una tomografía no es cuadrada, tiene forma de cono, fíjense, tiene forma de un cono, o es una forma bien alargada. Ahí van a ver ustedes eso es interesante cuando vayan por el tema. Y en otras aplicaciones, por ejemplo, en la radioterapia, los rayos X caen con una forma bien peculiar, que no tiene una forma geométrica. Fíjense muy bien, esto no tiene ninguna forma geométrica. Esto tiene la forma del tumor donde van a irradiar, porque en radioterapia ocupamos los rayos X no para el diagnóstico, sino que para matar células cancerígenas. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver aquí, los rayos X salen por esta abertura, y esa abertura tiene la forma del tumor. Esa abertura tiene la forma del tumor. Entonces, fíjense que el área nosotros regulamos bien el área. Si nosotros se nos antoja tener un área redonda, perfectamente tenemos el equipo para que los rayos X lleguen en un área redonda. Perfectamente podemos. Si queremos que los rayos X caigan en un área triangular, perfectamente lo podemos hacer, no hay falla en eso. Hicimos algunos ejercicios y listo. Empezamos a ver lo que era exposición. Entonces, fíjense que nosotros trabajamos, como les había comentado ayer, trabajamos más que todo con el término de exposición, no tanto con intensidad, aunque fíjense que exposición e intensidad vienen significando prácticamente lo mismo. Solo que exposición es una terminología más técnica que utilizamos nosotros dentro del área. Entonces, en vez de estar diciendo que el paciente recibió tanto intensidad de rayos X, no, decimos el paciente recibe tanto exposición, o para el estudio ocupamos tanto exposición de rayos X. Trabajamos más que todo con ese término. Entonces, pero viene significando lo mismo. Y como les comenté, varían lo mismo. Por ejemplo, vimos, por ejemplo, que la intensidad variaba con respecto a lo que es el área donde caen los rayos X y la cantidad de los rayos X. Entonces recuerden, intensidad aumenta si aumenta la cantidad de rayos X y aumenta si disminuye el área donde impacta o donde llega, o el área de la superficie. Superficie donde llegan los rayos X. Entonces, ¿qué pasa? Vimos esa peculiaridad, esa cosa peculiar de la intensidad, estos aspectos peculiares de la intensidad. Recuerden esto. Aprenden a hacerlo muy bien. Y por cierto, también es caso contrario. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que si disminuye la cantidad de rayos X, qué creen ustedes que pasaría con la intensidad? Disminuiría, creo. Sí, correcto, sí, en efecto. Veanlo también a esto. Disminuye si disminuye la cantidad de rayos X. Eso también ténganlo súper presente. Si disminuye la cantidad de rayos X. Aquí me faltó X. Y aquí me faltó X. Ok. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieren ustedes que pasa con el área si el área aumenta?
O sea, qué pasa con la intensidad si el área aumenta? Aumentaría. Ujú, correcto. No. Si aumenta el área, Disminuye. ajá, exactamente, disminuye. Recuerden lo que vimos ayer. Es como, por ejemplo, vaya, ¿saben cómo lo podemos comparar? Con un chorro de agua a presión. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, las mangueras de bomberos? ¿Cómo sale aquí a presión a chorro? Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Esas mangueras de bomberos lo que tienen una abertura pero muy pequeñita para que el agua salga a presión o una mayor presión. Eso mismo sucede con los rayos X. Si los rayos X van por una aberturita más pequeña, van con más intensidad. Yo sé que o sea, estaría pecando mucho porque si otro profesional del área me escucha decir esto y dice, a decir, ay no, ese ingeniero está loco, porque no así, no, yo sé, hay un proceso físico completamente distinto, pero es la misma idea, fíjense, es la misma idea. Entonces sucede esto y también ocurre con la exposición. Si nosotros vemos esto, en la exposición también va a pasar lo mismo. Entonces, imagínense que aquí me de decir intensidad, dijese exposición. Y va a pasar lo mismo. La exposición aumenta si aumenta la cantidad de rayos X. Y aumenta si disminuye el área donde llegan, el área de la superficie donde llegan los rayos X, la misma historia. Entonces, quiero que sepan esto. Los mismos factores que afectan a la intensidad afectan a la exposición. Solo que la exposición la utilizamos más en términos clínicos para referirnos a intensidad de rayos X. Pero viene significando básicamente lo mismo. Bueno, entonces no necesitamos crear con esto. Copien esto, muy importante. Y por favor, que nunca se les vaya a olvidar en la vida. Que nunca se les vaya a olvidar, sobre todo si iban intro a la radio del siguiente periodo. Que no se los olvide. Que no se los olvide esto, por favor. Que no ¿Ustedes creen que no se los olvida esto desde aquí al siguiente periodo cuando iban dentro de la radio? No. Nada, no creo que se los olvide. Ok. Borren esto o autorizan a borrar esto para continuar. Sí. Sí, todos. Listo. Borro esto y continúo. Vamos a ver. Fíjense muy bien. Vamos a ver. Nosotros acabamos de ver que la exposición aumenta o disminuye de acuerdo a la cantidad de rayos X que llega a la superficie de un objeto, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de ver. O sea, que si llegan más rayos X a la superficie, aumenta esa exposición. Y si disminuye la cantidad de rayos X, disminuye esa exposición. Pero lo interesante aquí es que fíjense que nosotros podemos regular todo esto mediante factores técnicos en un estudio de radiografía. Podemos regular todo esto. O sea, nosotros, como especialistas del equipo, como expertos del equipo, ¿qué vamos a hacer? Podemos regular esa exposición. Esa exposición la podemos regular. ¿Y cómo regulamos esa exposición? La regulamos por estos factores. Fíjense muy bien. Esa exposición la vamos a estar regulando con la distancia del tubo de rayos X que hay al paciente. Ese es uno de los primeros factores con que nosotros aprendremos a regular la exposición. El otro factor con que lo vamos a estar regulando va a ser con el valor del MAS y el MA utilizado para el estudio. Esto también esto lo varía increíblemente. También el valor del KDP utilizado para el estudio, con esto vamos a estar variando la exposición. Vamos a ver, otra manera de variar la exposición es con un filtro y con animación. Esto lo vamos a ver más adelantito. Yo sé que esto, distancia del tubo de rayos X al paciente, ya se les hace una idea a qué nos referimos. Ustedes ya saben muy bien a qué me refiero con MAS, MA y KDP. Eso ya lo saben. Lo que va a ser nuevo ahorita es el filtro y colimación. ¿A qué nos vamos a referir con eso? Que lo vamos a ver más adelantito. Pero importante, todos estos factores nos permiten a nosotros estar regulando la exposición. ¿Y por qué nos sirve muchísimo regular la exposición? Se preguntará de aquí. Vamos a ver. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer la pregunta. ¿Por qué nos ayuda? ¿O por qué nos ayuda? Vamos a ver, manipular la exposición. Manipular la exposición. ¿O por qué nos ayuda a cambiar o controlar la exposición? ¿Por qué nos ayuda ¿qué nos ayuda a manipular la exposición? Y aquí vamos a poner mejor ratada. ¿En qué nos sirve manipular la exposición? ¿En qué nos sirve manipular la exposición? Entonces, fíjense muy bien. En respuesta, ¿por qué nos sirve? Uno, nos sirve porque la exposición regula el tipo de imagen que obtendremos. El tipo de imagen.
O el tipo de radiografía, vamos a poner aquí, el tipo de radiografía o de imagen. Cuando ustedes escuchan radiografía, asócienlo como imagen. O sea, asocien eso como imagen. Una radiografía es una imagen. Es una imagen. Así como la imagen que ustedes toman en el celular, es lo mismo la radiografía. Entonces, la exposición nos va a ayudar muchísimo para regular el tipo de radiografía que vamos a obtener, que obtendremos para el estudio. Para el estudio. Nos va a ayudar muchísimo, pero mucho, mucho nos va a ayudar el tipo de imagen que vamos a obtener, si la imagen va a ser adecuada o no para el diagnóstico. Todo eso nos va a ayudar. La exposición. Y segundo, la exposición nos ayuda a regular la cantidad de radiación que recibe el paciente. Regular la exposición nos ayuda a regular la cantidad de radiación que recibe el paciente. Entonces, esto es importante. O sea, esto es la... O sea, estos son los beneficios que nos van a traer. Bueno, estas son las razones por las cuales nosotros manipulamos esa exposición. Primeramente por la imagen, porque mi exposición me va a afectar muchísimo la imagen. Por ejemplo, mi exposición me puede afectar de que esa radiografía salga muy negrita o muy blanquita o que simplemente ese tipo de imagen no me va a servir para el diagnóstico. O también la exposición me va a permitir a mí obtener una imagen pero de muy buena calidad que me permita hacer el diagnóstico. Y segundo, porque esa exposición me va a regular a mí la cantidad de rayos X que recibe el paciente, o sea, la radiación que recibe el paciente. Y yo quiero que mi paciente reciba la menor cantidad de radiación posible. Observación con esto. Siempre deseamos en un estudio que el paciente reciba la menor cantidad de radiación posible. Eso ténganlo muy presente. Eso ténganlo presente. O sea, a nadie le gusta que su paciente se bañe en radiación. A nadie le gusta eso. A nadie le gusta que su paciente lo estén bañando en radiación. Inclusive a ustedes no les gustaría, por ejemplo, que lo bañen en radiación, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes se imagina haciendo una fuente radiactiva cuando salga del hospital? No, ¿verdad? No. No, obviamente. Y por cierto, esa fuente reactiva es sarcasmo, ¿verdad? O sea, usted no se convierte en fuente reactiva después de un estudio. Eso es chiste mío, ajá, le escucho. Y en el caso que a un paciente se le pida hacer, un ejemplo, 6 radiografías, el paciente recibe una sobredosis de radiación. Cuando le repiten la radiografía. No, un ejemplo, si le piden 6, por decirlo así, 6 estudios diferentes. No, claro. Sí, y todos son de una radiografía, ¿verdad? ¿O cómo? ¿O cómo? Un ejemplo, a un pide, paciente le dejan ajá, hacerle un tórax, un tobillo, una mano. Y un ejemplo, que al final llegue a 6 radiografías, el paciente está recibiendo una sobredosis. Pero eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, no, esos casos. Donde le pide una de tórax, luego una de pelvis, luego una de brazo, de mano. No, esos No, son yo solo estudios. pongo un Sí. ejemplo, porque sí he escuchado de casos que hay personas que llevan bastantes fracturas en el cuerpo y les dejan hacer hasta 8 radiografías de diferentes partes del cuerpo. Ah, ya, ok. No, claro, sí. O sea, es más exposición. No, claro, eso sí. Esos casos sí, o sea, es más exposición. Recuerden. Igual, si el paciente, porque hay casos también donde el paciente le repite el estudio. ¿Saben por qué? En ocasiones es porque, por ejemplo, el operador a lo mejor ha de ser nuevo o no conoce el equipo, le repito otra vez la radiografía. Entonces ahí estamos hablando de que ese paciente recibe más exposición a la radiación y por eso está recibiendo más radiación. Entonces sí, claro. Todo eso sí, tiene que ver. Listo. Bueno, no sé si tenemos otra pregunta antes de avanzar al siguiente. No, vamos a lo siguiente ahora. ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Me autorizan a borrar esto? ¿Sí? Sí. Listo, borro esto. Borro esto. Vamos ahora a lo siguiente. Exposición y distancia del tubo rayos X al paciente. Miren muy bien. Empezamos viendo esto. Aquí están los factores. Distancia del tubo rayos X al paciente, valor del MA, MS, valor del KEP, filtro y colimación. Todos estos factores varían de forma diferente. Todos. No es lo mismo. O sea, la variación de la distancia y la exposición no varía de lo mismo que como haría, por ejemplo, el MA y el MS con respecto a la exposición y el KEP y el filtro de colimación. Eso es otra historia.
ahorita vamos a ver de qué manera la exposición y la distancia del tubo de rayos X varían. O sea, ¿cómo me va a estar afectando a mí variar la distancia del tubo de rayos X con respecto a la exposición? Eso es básicamente lo que vamos a ver ahorita. Para eso, quiero que aprendamos muy bien estas 3 distancias esenciales. Quiero que las aprendamos desde ahorita. No sé si esto ya lo vieron en su laboratorio, no sé, pero igual yo quiero que captemos muy bien a qué nos referimos con todas estas distancias. Vamos a identificar en un estudio, siempre lo vamos a identificar, sobre todo en la radiografía y en la mamografía y en la fluoroscopía, 3 distancias esenciales que hay que saberlas muy bien y que nunca se les tiene que olvidar en la vida. SID, distancia del tubo de rayos X al receptor de imagen. ¿Qué nos referimos a esto? Ok. Recuerden muy bien cómo se les había demostrado el desglose en un estudio. En un estudio que se trabaja con rayos X, vamos a tener el tubo de rayos X. De ese tubo de rayos X va a salir los rayos X. Vamos a tener el paciente que le va a estar recibiendo esos rayos X. Vamos a tener que una buena parte de esos rayos X se van a convertir en radiación dispersa, que por cierto, esto no les explico ahorita por qué surge. Esto más adelantito se los explico, todo su tiempo. Vamos a tener que de todos los rayos X que entran en el paciente, va a haber una parte que va a pasar a través del paciente y que va a llegar atrás del paciente. Justo atrás del paciente tenemos lo que conocemos como receptor de imagen. Este receptor de imagen, aquí vamos a aprender que ese receptor de imagen puede ser, por ejemplo, una película radiográfica. Una película radiográfica puede... Bueno, en realidad no una película, sino un cassette de película. Un cassette de película radiográfica. Aquí vamos a aprender eso. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Más adelante, ustedes, cuando lleven dentro de la imagen, por ejemplo, van a aprender que ese receptor de imagen puede variar. Por ejemplo, ese receptor de imagen puede ser, por ejemplo, un cassette de película, un cassette de radiografía computarizada. Puede ser, por ejemplo, también un detector de selenomorfo que nos permita a nosotros obtener una imagen en tiempo real del paciente. Entonces, esos son estudios más adelantitos. Pero aquí lo que vamos a aprender es que el receptor de imagen va a ser un cassette de película radiográfica. O sea, esa película radiográfica que a lo mejor ustedes han visto, o sea, a lo mejor alguno de ustedes ya sabe a lo que me refiero con la película radiográfica, donde vienen ustedes y tienen una radiografía en físico y ven aquí y ven al radiólogo, al personal médico levantando esa radiografía para ver, por ejemplo, toda la estructura esquelética del paciente. A eso me refiero con la película radiográfica. Vamos a ver si les muestro una imagen para irme adelantando. Vamos a ver. Vamos a ver, de un momentito. Voy a abrir el navegador ahorita. Película radiográfica. Película radiográfica. ¿Están viendo el navegador ahorita? No, No se Lid. ve. Ok, vamos a ver. Bueno, película gráfica me sale las de odontología. Por cierto, en odontología también utilizan esto y son chiquitas. Mira qué chiquitas son las de odontología, miren. Así son más o menos, son del tamaño más pequeño que una mano. Vamos a ver. Vamos a poner aquí radiografía. Vamos a ver, vamos a poner esto. Ahí está. A esto me refiero, ¿verdad? Esto que ven ustedes aquí, o sea, esta radiografía que ustedes ven aquí de tórax o esta otra radiografía de todo lo que te abdomen, esa lo ubican justamente detrás del paciente. Y el paciente, bueno, y lo que pasa con esta película radiográfica es que al ubicarse detrás del paciente, le caen todos los rayos X que pasaron por el paciente. Entonces, esto que ustedes ven aquí es el que se ubica justamente detrás del paciente. Vamos a ver. Eso es lo que se ubica. Y eso lo van a aprender luego en la tercera unidad. Pero ahorita, retomando. Importante, entonces, SID, distancia del tubo rayos X al receptor de imagen. Aquí, este va a ser el ICD. Fíjense muy bien. Entonces, el SID va a ser este. Siempre, véanlo así. Desde el tubo rayos X hasta el receptor de imagen, ese va a ser el SID. SID. SID, eso es lo que va a ser el SID. Y lo decimos, el SID más popularmente lo conocemos como SID. Así lo conocemos más popularmente como SID. Distancia del tubo rayos X al receptor de imagen. Vamos a tener otra distancia que le vamos a conocer como SOD, o distancia del tubo rayos X al paciente. O sea, tenemos nuestro tubo rayos X aquí y tenemos nuestro paciente. Y entonces la distancia que hay del tubo rayos X al paciente, bueno, no lo voy a poner aquí, no se mira en el medio. Desde aquí, o sea, aquí está el paciente, ¿ven ustedes? Este va a ser el SOD.
SOD. Tenemos nuestro SOD y tenemos el OID luego, finalmente. Fíjense muy bien, el OID, distancia del paciente al receptor de imagen. Aquí vamos a poner el OID, aquí abajito. Vamos a ver, aquí abajito, o sea, del paciente al receptor de imagen. Tenemos el paciente, aquí está el paciente acostado y tenemos el receptor de imagen. Y ese va a ser el OID. El OID. Vamos a ver si lo voy a poner con una letra roja para que vean. Entonces, esas son distancias que tenemos que manejar. Y esto lo manipulamos. Nosotros podemos manipular qué tan alejado está ese tubo de rayos X con respecto al paciente. Eso lo manipulamos perfectamente. ¿Por qué? Porque el tubo de rayos X está colgado de un brazo. Vamos a ver. Vaya, se lo puedo mostrar así. Otra vez voy al navegador. ¿Están viendo el navegador? Sí, ¿Sí? Sí. Vamos a poner equipo de radiografía. Equipo de radiografía. Vamos a poner. No, es que sí. Radiografía. Miren muy bien cómo está colgado. Bueno, aquí vaya. Aquí esto me sirve. Vamos a ver. Quiero ver una para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Una persona levantando ese equipo. Vamos a ver. Quiero ver una persona moviendo ese tubo de rayos X. Para que ustedes tengan... pucha, ¿qué pasa con internet? No encuentro la imagen que quiero. Vamos a ver. Vamos a ver si esta me sirve. Quiero una persona moviéndose ese equipo. Aquí está. Miren, ese equipo, aquí está el tubo de rayos X. Y ese tubo de rayos X ustedes lo pueden levantar y bajar. Ustedes pueden hacer eso. Inclusive pueden moverlo si lo quieren más a la izquierda o a la derecha. Todo eso lo pueden hacer ustedes. Vamos a ver. Alguien está haciendo mucha bulla. ¿Quién está haciendo bulla? Claudia. Claudia. Ay, disculpe. Está bien. Entonces, miren aquí, vaya, aquí me gusta esta. Aquí tenemos el tubo de rayos X, tenemos el operador y ustedes pueden, o sea, todo operador puede perfectamente levantar y bajar ese tubo de rayos X. Puede moverlo a la izquierda o a la derecha. Eso lo podemos hacer. Entonces, de esta manera, nosotros estamos variando a qué distancia va a estar el tubo de rayos X con respecto al paciente. Todo eso lo podemos variar. Vamos a ver. Aquí me gusta, miren. Esta persona varía en dónde se ubica el tubo de rayos X. Puede variar. Inclusive puede variar, por ejemplo, si el tubo de rayos X se centra, por ejemplo, en el tórax de la persona, o si se alinea, por ejemplo, a la derecha, o si se alinea a la izquierda. Inclusive puede, por ejemplo, también ponerlo a los lados. Puede ponerlo a los laterales también. Perfectamente se puede hacer. Vamos a ver. Radiografía tórax. Vamos a poner radiografía. Vamos a poner lateral. Vamos a ver si nos aparece la imagen. No me aparece la radiografía, pero no me aparece la ubicación del tubo de rayos X. Lick, pero verdad que casi siempre las de tórax se hacen en el buque de pared, ¿verdad? Sí, en el buque y pared. Es más eficiente. Es mejor hacerlo en el buque y pared. Pero en la camilla se puede hacer también. También se puede. Perfecto. Sí, lo que pasa es que en el buque y pared lo que nos ayuda es la distancia. Es el tema de la distancia. Porque es que es más útil que la de tórax esté un poquito más alejada del paciente. Es más útil. Ok. No sé, voy a retomar ahorita para continuar, pero es la idea que quiero que vean ustedes aquí. Entonces, vamos a ver. Nuevamente, vean ustedes cómo es esto ya en el entorno clínico. Solo que una observación general para todos. Ustedes van a ver esta cajita. ¿Pueden ver esta cajita aquí? Sí. Esta cajita, ¿ustedes ven toda esta cajita? Chile. Esa cajita no es el tubo de rayos X. El tubo de rayos X está arriba de esa cajita. Entonces, nunca vayan a confundir. Esto es el colimador. Arriba de esa cajita está el tubo de rayos X. Y aquí ya podemos ver el SID. Entonces, miren muy bien. El SID sería la distancia que hay desde el tubo de rayos X al receptor de imagen. Y aquí tenemos nuestro receptor de imagen. Y aquí es donde se ubica el cassette de película, un cassette donde adentro está una película gráfica. El SOD, ven ustedes, el SOD, tubo de rayos X al paciente. Vean, ahí se tiene el paciente. Y el OID, o sea, desde el paciente hasta donde está el tubo, hasta donde está ese receptor de imagen. Vean ustedes cómo es esto. Entonces, todo esto lo varío. Todo esto lo puedo variar perfectamente. Ahora, vamos a ver.
Vamos a ver. Por cierto, ustedes nunca van a ver un médico, ustedes nunca van a ver al médico haciendo esto. Nunca van a ver un médico haciendo esto. Esta ¿Por imagen. qué? ¿Ah? ¿Por qué, Lick? ¿Por qué, No, Lick? no es el médico no hace esto. Radiólogo. Es el No, técnico. sí, el médico radiólogo nunca está en esto. Inclusive el médico radiólogo nunca ve al paciente. El médico te es lo el que digo. encarga Oh, de los realizar el técnicos. estudio, el relic. Exactamente. Los ayudantes. No, solo los técnicos. No, de verdad, y se lo digo. Sí, porque el ¿Quiere? técnico es el que Ajá. tiene el contacto con el paciente, el médico Correcto. es el que analiza el análisis, va. Correcto, así es. El médico radiólogo nunca va a estar viendo al paciente, es más, ni lo conoce. Mire, Y ahí los pagan mal. Ajá. Así, no, y de verdad. Por eso es que ustedes tienen que manejar ese asunto de la empatía, el tratar con el paciente, porque son ustedes que van a estar con el paciente. Y ustedes son los que ven las cosas feas también. Ahora, esto es bonito. Imagínense en una sala de emergencia, que el paciente le venga todo, o sea, que le venga todo, por decírselo así, con la cara toda Asociado. así. O sea, imagínense cómo creen ustedes que sale una persona después de un accidente de carro. O sea, ¿cómo creen ustedes? El paciente no va a estar así de bonito. Quebrado, todo O sea, quebrado. todo sangrado, todo, o sea, la cara va a estar toda deshecha. Inclusive van a tener inclusive va a tener la víscera salidas. Entonces, o sea, son cosas feas y no es para cualquiera, lo puedo decir. No todos aguantan ver eso. Yo no aguanto ver eso. Por eso es que yo mejor me fui al área de oncología. Porque en el área de oncología... Ajá. No, de verdad se lo digo. No todo el mundo aguanta ver eso. Son algunas personas que tienen un estómago bien fuerte y también psicológicamente bien fuerte, porque no cualquiera aguanta ver eso. Algunas personas lo que hacen es irse al área de oncología, otras se van mejor al área de resonancia, en ocasiones a la tomografía, que sí se logra ver a veces, pero es menos frecuente que una rafía. O a la ¿Usted mamografía escoge también. el área en el que quiere trabajar o cómo? Uno escoge el área en que se quiere especializar, sí, uno le escoge. Uno le escoge. Pero aquí Lick no se puede especializar uno, ¿verdad? No, sí se puede. O sea, ahorita hay becas para técnicos de medicina nuclear con el Hospital María. Entonces, sí, si ustedes quieren ir a radioterapia, si quieren ir a medicina nuclear, si quieren ir a mamografía, todo eso ustedes lo escogen. Ok. Continuando entonces, vamos a ver, continuando. Abordemos esto. Entonces, fíjense que la exposición va a verse afectada con la distancia del tubo de rayos X de esta manera. Quiero que hagan este experimento conmigo ahorita. Quiero que enciendan el foco de su celular. Hagan todo eso conmigo, por favor. Enciendan el foco de su celular. ¿Están haciendo esto? Enciendan el foco de su celular. ¿Lo encendieron Sí. ya? Ya, Y quiero Dale. que se lo apunten a la... Ok. Quiero que se lo apunten a la cara. ¿Lo están haciendo? No me marea a mí. Sí, yo sé que vale. Está bien. Ahora, quiero que alejen ese tubo. Quiero que alejen el celular de su cara. ¿Y qué pasa ahora con la luz? ya no molesta tanto. Ya no molesta tanto. Y Va si lo acercan, disminuyendo la intensidad, ajá, y si lo molesta, y si lo acercan, Molesta porque aumenta la Está viendo es intensidad. más fuerte. Se siente perfecto. más fuerte. ¿Saben? Excelente. No, eso mismo va a pasar con el tubo de rayos X. Imagínense que ahora, en vez del foco de su celular, fuese el tubo de rayos X. Eso mismo va a pasar con los rayos X. El tubo de rayos X, mientras más cerca esté del paciente, es más exposición. Y mientras más alejado esté el paciente, es menos exposición. A esto, fíjense muy bien que le conocemos como, perdón, estoy algo, perdón, es que me afectó la vista. Me afectó la vista, perdón. Por no decirlo eso. Yo miro hasta un punto blanco. Eso le iba a decir. Perdón, me afectó la vista. Tengan cuidado, no vuelvan a hacer eso. Para el más Ok. lo hizo usted. Ok, Al menos sabemos que tenemos los ojos buenos. sí, no, por lo menos saben que sí pueden ver todavía. Ok, entonces a eso, vean ustedes, le conocemos como ley de cuadrado inverso. Bueno, aquí lo vamos a poner. Ley de cuadrado inverso, vamos a ver. Ley inversa al cuadrado, o ley de cuadrado inverso, así ustedes lo van a escuchar. Es que hay gente que lo dice de diferentes maneras. Yo le digo ley inversa al cuadrado, hay otros que le dicen ley del cuadrado inverso, hay otros que, no sé, ahí sí hay diferentes maneras de decirlo, pero lo importante es que vean que esto, la ley inversa al cuadrado, lo que les dice es la manera como va a estar afectando la exposición con respecto a variar la distancia de ese tubo de rayos X al paciente. Entonces, ¿qué significa esto? Vean ustedes. La distancia
va a variar, bueno, la intensidad o la exposición. Recuerden que intensidad y exposición es lo mismo, o sea, varían de la misma manera. La intensidad de los rayos X va a ser, cuando ustedes vean esto aquí, está como letrita bien rara, esta letra bien rara, eso significa proporcional. Proporcional. Eso significa proporcional. Es proporcional al inverso, este es 1 entre, y 1 entre significa inverso, la distancia al cuadrado. Y la exposición, como nosotros estamos trabajando con exposición, la exposición va a ser proporcional al inverso al cuadrado, es de la distancia. Eso es lo que significa. Así es como lo interpretamos. ¿Cómo lo interpretamos esto? Es importante que sepan interpretar lo que dice la ecuación. Así como pueden interpretar, así como se va a poder interpretar una grafía, hay que interpretar lo que les dice la ecuación. Porque la ecuación hay que saberla, hay que ver qué nos dice. Entonces, muy bien. ¿Qué nos dice la ley inversa al cuadrado? ¿Qué nos dice? O cómo, bueno, ¿qué nos dice la ley? Voy a cambiar de color, permítame. Voy a hacer la fuente más grande. ¿Qué nos dice la ley inversa al cuadrado? Inversa al cuadrado. Lick, es que lo de la ley inversa al cuadrado es lo mismo que pasó con lo del foco, ¿verdad? Entre más alejado está el dispositivo, el Correcto. objeto, menos radiación recibe, y entre más cerca está, más radiación recibe. Correcto, exactamente. Es correcto, es eso mismo. ¿Qué nos dice la ley inversa al cuadrado? Fíjense muy bien. La exposición es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Bueno, yo sé que esto se escucha demasiado técnico. Súper técnico. Pero ¿cómo le decimos en palabras más simples? Digámoslo ahora así como dice el pueblo, así como que se lo estuvieran aplicando, por ejemplo, en un discurso político. Si la distancia aumenta, la exposición disminuye. Eso es lo que nos dice. La exposición disminuye. Y si la distancia disminuye, la exposición aumenta. Por eso es que eso mismo que ustedes vieron con el foco celular pasa aquí. Si ustedes alejan el foco celular, hay menos exposición en sus ojos. O sea, están disminuyendo la exposición. Pero si ustedes acercan el foco celular, aumentan la exposición. Eso mismo pasa en un estudio de radiología. ¿Por qué? Porque la luz se comporta de igual manera que los rayos X. Cuando yo les dije que la luz se comporta de igual manera que los rayos X, no estaba diciéndolo en broma por llamar su atención, es porque de verdad es así. Así se comportan las dos. O sea, son como hermanas gemelas, son como hermanas así, son como hermanas. La luz y los rayos X son como hermanas, se comportan de una manera muy parecida. Listo, entonces prestemos atención en esto, por favor. Vamos a hacer algunos ejercicios ahorita. ¿Captamos esto? ¿Todos? ¿Ya lo puedo borrar? Sí. Sí, ok. Listo. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean esto. Ok. Primeramente, antes de ir a los ejemplos, antes de ir a los ejercicios, sepan muy bien esto. Debido a la ley inversa al cuadrado, es posible establecer una relación entre dos intensidades o exposiciones medidas a diferentes distancias. Entonces vamos a tener esta relación. Vamos a tener esta relación que nos va a decir cómo va a afectar la exposición o intensidad de una distancia con respecto a otra. Entonces, I1, siempre que hablemos de I1, nos vamos a referir a la distancia de 1. D1 es distancia. D1 es distancia. D1, distancia. Recuerden, D1, distancia. Y intensidad o exposición. Recuerden eso. Y ya puede ser intensidad o exposición, que recuerden que es lo mismo. Y es intensidad o exposición. D es distancia. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, I1, me refiero a intensidad 1. D1, distancia 1. I2, intensidad 2. Y D2, distancia 2. Entonces, miren aquí. La distancia 1 va a ser la distancia más cercana que hay de tubo rayos X del paciente.
Digamos que este sea el paciente. Lo que pasa es que aquí obviamente no puedo hacer la figura del paciente. Pero D1 va a ser la distancia más cercana al tubo rayos X. Y D2 va a ser la distancia más alejada del tubo rayos X. Miren muy bien aquí. Recuerden muy bien cómo lo estoy explicando. Y 1 va a ser la intensidad asociada con la distancia 1. O sea, la distancia, o sea, I1 va a ser la exposición de intensidad que recibe, que recibe, digamos, el paciente en este caso, a la distancia 1. I2 va a ser la intensidad o exposición que recibe el paciente a la distancia 2. Vean aquí, lo estamos relacionando así. ¿Cómo se relaciona al fin todo? O sea, si queremos integrarlos todos y dejarlos en una sola ecuación, intensidad 1 sobre intensidad 2 va a ser igual a paréntesis de distancia 2, o sea, esta distancia, entre distancia 1 elevado al cuadrado. Esto es lo que nos dice la ley inversa al cuadrado. O sea, esto es como lo expresamos en una ecuación matemática. Y vean porque nos va a servir muchísimo. Esto nos sirve mucho, pero mucho, mucho, porque nos está diciendo de qué manera mi distancia me va a afectar la exposición. O sea, yo ya sé que la distancia puede aumentar o reducir la exposición. Pero esta ecuación me está dando un valor específico de exposición cuando yo varíe la distancia. Por eso es que es importante. Es importante por eso, porque si yo varío la distancia, esta ecuación me dice cómo va a ser mi exposición una vez variada la distancia. Eso es lo que me va a estar diciendo. Por eso es que las ecuaciones son súper útiles. La matemática es muy útil en esta área. Es muy, pero muy útil en esta área. Entonces, borro esto y voy a la siguiente. Vean ustedes, apunten bien esta ecuación, apúntenla bien todos, por favor, porque la van a terminar utilizando el resto de sus vidas. ¿La apuntaron ya? Ya, Listo. Listo. Entonces, vamos ahora. Ejemplo 1. Si una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo rayos X del paciente, por cierto, nosotros no manejamos mucho la distancia del tubo rayos X del paciente, pero es una muy buena manera de comenzar. Ya les voy a explicar cómo lo manejamos. Si a una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe una intensidad. Bueno, ya saben que esto es exposición. Vaya, imaginemos, vaya, aquí voy a cambiar la palabra intensidad. Perdón, aquí, un momentito. Aquí en vez de intensidad voy a poner exposición. Vaya, para que hablemos con los mismos términos. Sí, pero en la fórmula podemos trabajar con intensidad. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa, yo recomiendo que mejor abren de exposición. Es mejor decir exposición que intensidad, es más técnico, vaya, es más técnico así. Si a una distancia de 6 centímetros con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe una exposición de 32. ¿Cómo pronunció esto? Vamos a ver. MR, ¿cómo lo pronunció? Miliröntgen. Sí, miliröntgen. MR. Sí, correcto. Miliröntgen. Listo. ¿Cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibe 80 centímetros? Hey, vean ustedes. Yo tengo aquí que mi distancia del paciente tuvo rayos X de 6 centímetros y que ahí recibe 32 miliröntgen. Bueno, depende de cómo lo quieran pronunciar. Si lo quieren pronunciar en su idioma original o en español o en inglés, no sé. ¿Cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibe 80 centímetros? ¿Qué pasa aquí? O sea, básicamente yo estoy reduciendo la distancia a 80 centímetros y quiero ver cuánto va a ser la exposición que va a recibir el paciente, 80 centímetros. Entonces, vean ustedes, recuerden lo que les dije. ¿Qué distancia es mayor? ¿100 o 80? 100. No, así, sí, 100. ¿Y qué distancia es menor? 80, ¿verdad? Por tanto, si yo otra vez recuerdo cómo la figurita, ¿cuál sería de 1? ¿Sería 100 o 80? Recuerden que de 1 es la que está más 100. cercana. De 1 es la que está más cercana. Fíjense muy bien. De 1 es la que va a estar más cercana. Recuerden eso. De 1 más cercano. De 1 más cercano. De 1 más cercano. Entonces, ¿cuál sería de 1? 100, 80. 80. 80, ¿por qué? Porque está más cerca que 100. Sí, en Es efecto. menor distancia. Exactamente. Entonces, recuerden, menor distancia de 1. Mayor distancia de 2. Ahí está, mi mayor distancia siempre va a ser de 2. Entonces, ¿cuál va a ser de 2? ¿80 o 100?
100. 100. Ahí está. Listo, ya tengo. Entonces, falta ahora la exposición. ¿Cómo asocio yo? ¿Cómo sé qué exposición es 32? Yo sé que 32 es exposición, pero ¿cómo sé cuál es? ¿Es I1 o I2? ¿Cuál es? Recuerden I2, que sí, porque tiene dice que que es la estar... que se obtuvo con 100 centímetros. Exactamente. Entonces recuerden, aquí voy a asociar yo ahora. Asocio D1, BD2 con intensidad 2 o exposición 2, recuerden. D1 con intensidad 1 o exposición 1. Recuerden, esta van a asociar. Entonces, aquí está mi D2 y me dice, si a una distancia de 6 centímetros con respecto a tu rayos X, el paciente recibe una exposición de 32 milirauter, entonces yo sé que intensidad 2 o exposición 2 va a ser 32. Entonces aquí está 32. Aquí está. ¿Y cuál es la que yo tengo que ubicar? ¿Cuánto será la exposición de rayos X que el paciente reciba? 80 centímetros. Aquí está. Allá. De 1, que yo sé que es 80, exposición de intensidad 1. Ahí está. 32. Bueno, ahí está. Es lo que tengo que ubicar. Ahora, recuerden cómo está mi ecuación aquí. Y por favor, aquí yo les voy a pedir a todos, me imagino que esto lo ven en su laboratorio, ¿verdad? Sí, Sí, Lick, sí. sí. Quiero pedirles ahora un momento, y obviamente respetando el labor de nuestros colegas, quiero que se olviden de lo que vieron en su laboratorio. Yo sé que se escucha así algo un poquito feito, pero es mejor que me hagan caso. Yo sé por qué se lo digo. Porque en ocasiones se van a confundir si ustedes les recuerdan lo que ven en su laboratorio. Se pueden confundir algo. Entonces quiero que olviden esto cuando lo ven en su laboratorio. Quiero que lo olviden por un momento y que se enfoque solo en lo que estamos viendo en la clase. Vamos a ver. Tenemos aquí, entonces, intensidad o exposición 1 sobre exposición 2 igual a D2 sobre D1. Si yo quiero ubicar intensidad 1 o exposición 1, ¿qué tengo que hacer aquí con la ecuación? Elevarlo al cuadrado. Sí, ¿qué Primero tengo que va a hacer? despejar para intensidad 1, que es la que anda buscando. Ajá, correcto, despejo para intensidad 1, o sea, tengo que despejar para esto. Está dividiendo intensidad 2, entonces va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad. Correcto, ahí está, perfecto. Despejo para I1. Entonces, si yo despejo para I1, perfecto, tengo que ver qué me está estorbando. ¿Qué me estorba aquí? Me está estorbando intensidad 2. 2. Y como está dividiendo, yo sé que al otro lado tengo que mandarla a multiplicar y aquí está. Listo, aquí está. Y aquí ya está mi ecuación. Y ahí solo enchuta, así como dicen los datos, como dicen ahí popularmente. I2, 32 por paréntesis 100, que va a ser de 2 entre 80 y lo elevo al cuadrado. Y esto me tiene que dar 50. ¿Confirmamos? Recuerden aquí, sí, recuerden centímetros que cancelan. Cancelamos centímetros, el resultado tiene que estar en milirauteres. Ahí está, ¿confirmamos? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Hay alguien que le dio un resultado diferente? De verdad, díganme sin pena. ¿Alguien le dio un resultado diferente? Porque ahí vemos, ahorita vemos eso. ¿Por qué le puede haber dado un resultado diferente? ¿Todos confirmamos? Aquí todos los 24 reunidos. Sí, solo se divide 100 entre 80, Lee. Sí, y lo multiplican por 32. Y se eleva al cuadrado. Correcto, sí. Recuerden esto. Sí, porque si no le elevan al cuadrado, le va a dar otro resultado, Lick. Correcto, sí. Tengan cuidado aquí. Elévenlo al cuadrado. Mira aquí, está elevado al cuadrado. Hay que elevar al cuadrado, que no se les olvide. Listo. ¿Todos estamos bien? ¿Listo? ¿Confirmamos todos? Sí, Lick. Entonces vean una cosa. Vean qué pasa con la exposición. Ustedes ven que aumenta o disminuye. Miren aquí cómo era la exposición. Sí, Aumentó porque es una menor distancia. correcto, porque miren, exposición a 100, 32. Y exposición a 80 centímetros, 50. ¿Qué significa esto? Que como yo estoy acercando el tubo rayos X, mi exposición aumentó. Y aquí lo que me da es un valor concreto. ¿Cuánto es el valor que aumentó? 50 milirauter. ¿Y por qué yo ocupo este valor? Porque a partir de este valor, por ejemplo, yo sé que si esta exposición podría ser adecuada o no para mi imagen, o podría ser adecuado o no en base a la cantidad de radiación que está recibiendo, porque esto es cantidad de radiación también. Esto es cantidad de radiación que recibe el paciente. Entonces, por eso es que me es importante saber este valor, para saber si este valor me conviene para mi imagen, porque la exposición me puede afectar mi imagen. Me la puede afectar mucho
a tal grado de que mi imagen ya no puede serme útil para un diagnóstico. Y también para saber si el paciente no está sobreexponiéndose a la radiación. Por eso es que me ayuda este valor. Listo, entonces, vamos muy bien. Vamos ahora al siguiente. Y vamos al ejemplo 2. Si a una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo de rayos X, el paciente recibe una intensidad. Nuevamente aquí voy a cambiar en vez de intensidad de exposición para que no se confunda. Exposición. Una exposición de 32 milirrauten. ¿Cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibe a una distancia de 140 centímetros con respecto al tubo de rayos X? Miren aquí, nuevamente. ¿Cuál sería distancia 1 y distancia 2? Vamos a ver. Distancia 1, recuerden. La distancia 1 sería 140 centímetros, ¿verdad? Porque es la Ok, mayor. Cuidadito. Ahí no se confunda. Recuerden. No. Sí. Siempre. Siempre Sí, hagan Nick. esto. Sí, siempre. Distancia 1 será la distancia menor. Así. Y así vamos a poner. Siempre así. Y distancia 2 será la distancia mayor. Hagan esto, háganme caso. Hagan esto para que no se confundan. Porque yo sé que quizás en sus laboratorios se nos enseñan de otra manera, pero aquí se lo estoy enseñando aquí de una manera más práctica para que no se pierdan y que no sigan una fórmula ciegamente. Eso es lo que yo quiero, que no hagan esto ciegamente como unos robotcitos, sino que puedan guiarse en base a unas ideas claves al inicio. Entonces, vean aquí, D1, entonces, ¿cuál sería? ¿100 o 140? 100, Nick. 100, correcto. ¿Y D2? ¿Cuál sería entonces D2? 140 centímetros. 140, perfecto. Ahora encontremos exposiciones. Asociémoslo. Fíjense muy bien, si a una distancia de 100 centímetros con respecto al tubo de rayos X el paciente recibe una exposición de 32, entonces, ¿qué me dice aquí? ¿Que esto es intensidad 1 o B, exposición 1 o exposición 2? Bueno, I1 o I2. Vean ustedes, ¿esto es I1 o I2? I1. I1, ¿por qué? Porque está usando la distancia 1. Correcto, exactamente. Entonces aquí está mi exposición 1. Listo. Entonces exposición 1, 32. Ahora, ¿cuánto será la exposición del tubo de rayos X? ¿Cuánto será la exposición de rayos X que el paciente recibirá a 140 centímetros? ¿Qué me dice esto? O sea, intensidad o exposición 2. Eso es lo que me dice. Y 2. Entonces, ¿qué tengo que ubicar aquí? Y 2. ¿Cómo lo ubico yo? Me voy a mi ecuación. Me dice intensidad 1 sobre intensidad 2 igual a de distancia 2 sobre distancia 1 elevado al cuadrado. ¿Qué tengo que encontrar aquí? I2, ¿verdad? Pero ¿cómo encuentro I2? ¿Qué tengo que hacer aquí? Vamos a ver, recuerden, primera semana, ¿cómo despejo yo aquí? ¿Cómo despejo? ¿Cómo despejo? Intensidad 2 está dividiendo. Entonces va a pasar al lado izquierdo de la igualdad. Ajá. Y intensidad 1 va a pasar a multiplicar al otro lado de la igualdad porque es la que nos estorba. Ajá. A fin de cuentas, y yo quiero, hagan esto, ¿qué les parece? Si todos terminan haciendo el despeje paso a paso, ¿qué les parece esto? Y llegan a esto. Hagan esto. Vaya, de tarea, ¿qué les parece? Tarea puntos extra. Tarea puntitos extra. Realizar despeje paso a paso para intensidad 2. ¿Les parece? Haz esa tarea ahorita. Y dejamos hasta aquí la clase y continuamos mañana con este ejercicio. Y lo envían, vaya, mándenlo. Vaya, mañana me lo dan. Mañana me lo presentan. ¿Sí? Listo. Disculpe, que no le escuché. Vuelva a repetir lo que dijo en la tarea. Tareas, aquí está escrito, María. Perdón, Luz. O no, ¿quién es Dulce? ¿Quién es Dulce? Luz, bueno, creo que es Dulce Luz, por la voz le reconozco. Tareas puntuales, realizar el despeje paso a paso para I2, o sea, quiero que despejen para I2 paso a paso. Yo sé que esto les va a dar resultado, pero quiero que lo hagan paso a paso. Y continuamos mañana entonces. Listo, continuamos mañana. Tengo aquí ya imagen. Gracias, Lick. Listo, feliz noche a todos. Listo, Lick, feliz noche.
Listo.